El máximo pontífice era la cabeza religiosa del Estado romano, siendo el sacerdote más alto del colegio de pontífices y se encargaba de, entre otras tareas, de la paz con los dioses, es decir, de la correcta realización de ritos y costumbres. Como fue normal en los cargos romanos, esta posición estaba abierta en principio solamente a los ciudadanos patricios y luego se abriría a los plebeyos. El título máximo pontífice estaba constituido por dos palabras. Maximus, como su nombre obviamente lo indica, significa superior, mayor, y pontífice, que era una palabra de raíz etrusca que hace referencia a la construcción de puentes, por lo que el máximo pontífice se puede definir como constructor de puentes con los dioses paganos. En el contexto romano antiguo existía una marcada divinización hacia el río Tíber, que era considerado como un dios o al menos como una fuerza divina entre la sociedad. Por esta razón, solamente personas de carácter religioso y sobre todo personas que pudieran entender y leer las señales divinas estaban calificadas con la suficiente autoridad como para molestar a este dios. Por lo que si miramos en la historia antes de Cristo en Roma, el máximo pontífice era el sacerdote pagano, que velaba por los intereses de su religión, su dios trino, su infierno de fuego, su alma inmortal y sobre todo su reina del cielo, la siempre virgen, entre otras, Isis. Sin embargo, tras la derrota de Pompeyo ante Julio César, provocó que éste se declarase dictador de Roma y entre otros títulos se quedó con el de máximo pontífice. Tras su muerte, César Octavio, su sobrino nieto, fue el primer emperador de Roma y este se quedó con el título de máximo pontífice, por lo que durante siglos si alguien hacía referencia al máximo pontífice romano era para mencionar al emperador, cabeza visible de la religión pagana en Roma. Uno de estos emperadores fue Constantino. Constantino el Grande fue el cabeza religioso del Imperio Romano y ahí fue cuando cambió el curso de la historia. Hasta el día de su muerte en el 337 llevó el título pagano de máximo pontífice. Los siguientes emperadores siguieron con ese título, tanto Constancio II, Constante, Magnecio, Juliano el Apóstata, Joviano, Valentiano I, hasta que en el 375 el emperador Flavio Graciano, quien afirmó ser cristiano, renunciase al título de pontífice máximo, ya que decía que no era título para un cristiano. El título y oficio pagano pasó a Damaso, un obispo que no tuvo el mismo problema, ya que se educó como sacerdote pagano. Según cuenta Stig Nilsson, profesor de la escuela bíblica Livers Hall, el Papa Damaso había sido obispo durante 12 años después de haber sido elegido con una influencia importante de los monjes de Monte Carmelo, que era una institución que pertenecía a la religión babilónica. De esta manera, en el 378, el sistema religioso babilónico llegó a ser una parte de la Iglesia de Roma, porque el obispo de Roma, que más tarde llegó a ser la cabeza de la Iglesia organizada, ya era el sumo sacerdote de la orden babilónica. Toda enseñanza pagana de Babilonia y Roma fue introducida paulatinamente en la organización religiosa romana, poco después de que Damaso llegara a ser papa. Los ritos babilónicos fueron promovidos, el culto de la iglesia romana llegó a ser babilónico y durante su tiempo los templos paganos fueron embellecidos y sus ritos establecidos. De hecho, la apostasía predicha floreció particularmente desde el siglo II hasta el siglo V, y eso llevó al surgimiento de una imitación corrupta de la religión cristiana del primer siglo. Doctrinas babilónicas como las enseñanzas de la inmortalidad del alma, un infierno y la Trinidad se introdujeron en las enseñanzas del cristianismo, volviéndose de nuevo los mitos, como ya profetizó el apóstol Pablo, que no soportarían la enseñanza saludable y se volverían de nuevo los mismos cuentos que siempre contaron los paganos. Ese nuevo cristianismo insertó dogmas falsos y así se hicieron parte del imperio mundial de la religión falsa. Y es que a principios del siglo II apareció la mala hierba en el campo de la humanidad con la llegada de los cristianos falsos. Ya para el siglo IV, estos supuestos cristianos arrasaron el cristianismo primitivo y superaban en número a los cristianos verdaderos. Como dijo Will Durant, el mismo Celso había señalado con sarcasmo que los cristianos estaban divididos en muchísimas facciones, pues cada individuo deseaba tener su propio partido. Cerca del año 187, Irineo señaló 20 variedades del cristianismo y cerca del 384, Epifanio contó 80. Por lo que el cristianismo primitivo
estaba dividido, y fue en el concilio de Nicea que el pagano máximo pontífice romano, Constantino, dio el poder a una facción, una de estas sectas que salieron del cristianismo primitivo. Esta secta cogió de la mano de Satanás los poderes políticos de su época. Ese cristianismo cogió lo que Jesús rechazó, los reinos de la tierra. Jesucristo se negó a hacerle un acto de adoración a Satanás, pues éste le ofreció todos los reinos de la tierra. Le ofreció a Jesucristo tener el control del mundo. Sin embargo, Jesucristo se negó. Pero, otra vez, Satanás ofreció el poder político a una de esas facciones, a una de esas sectas, que éstas no tuvieron el mismo problema que Jesucristo y sí se arrodillaron ante Satanás y sí que cogieron los poderes políticos de este mundo, cogieron los reinos, se vendieron ante Satanás. Ahora el mundo amaba ese cristianismo que se vendió y el cristianismo pasó de perseguidos y mártires a los mayores asesinos de la historia. Por lo que el emperador romano pagano y máximo pontífice Constantino se pasó al cristianismo apóstata por necesidades políticas y nada religiosas. Sin embargo, este continuó adorando igualmente al dios Sol e hizo del cristianismo la religión del Estado. En esa época, la iglesia fundada en Roma se separó del verdadero cristianismo y se convirtió en una nueva religión pagana, a partir de que Constantino se autoproclamase líder de la iglesia de Roma. Se llenó de paganismo y desde aquel momento la Iglesia Universal Romana siguió separándose como estaba profetizado de las raíces del verdadero cristianismo, convirtiéndose en una iglesia de apariencia cristiana, pero de corazón pagano. Por lo que el líder de ese nuevo cristianismo que se vendió a los poderes mundanos fue el máximo pontífice romano, que se convirtió a ese cristianismo apóstata. Sin embargo, pagaría en un alto coste, separarse de Dios. Por lo que si uno mira en el siglo IV, el máximo pontífice era el emperador de Roma. De hecho, continuó así hasta el máximo pontífice de Damaso, que ahora era cristiano. Sin embargo, fue un sacerdote pagano, primer sacerdote que cogió el título que antes era del emperador, y continuó así durante siglos, por lo que nadie llamaba papa al máximo pontífice romano y líder de la nueva Iglesia Universal Apóstata. Y es que el título papa era desconocido para los cristianos primitivos, y se empezó a usar bastante tiempo después de que Pedro muriese. De hecho, hasta el siglo IX, fuera de Roma, muchos episcopos lo utilizaban para referirse a sí mismos, y este título no se usó como título oficial hasta el siglo XI. Cerca del año 260, el episcopo de Roma, Esteban, promovió la idea de que él debía tener autoridad sobre los demás obispos, cuestión a la que se negaron otros episcopos como Filimano de Cesarea o Cipriano de Cartago. Esto provocó disputas durante años. De hecho, sobre el 450, León I, quien era episcopo y máximo pontífice de Roma, defendió su superioridad sobre el resto de los episcopos del mundo cristiano apóstata, y si esto lo hizo es porque no era el único papa de la Iglesia Universal, pues el título papa era usado por todos los episcopos. En el VI siglo, los episcopos de fuera de Roma seguían usando cada vez más este título, por lo que era imposible que al decir el papa, alguien pensase en el líder de la Iglesia Universal, que era el máximo pontífice de Roma. Cuestión que duró hasta el IX siglo, y no fue hasta el año 1075 que el máximo pontífice Gregorio VII dijese que el título papa era exclusivo para el obispo de Roma. De hecho, solo en el siglo XI podía un papa insistir en que el título aplicaba solamente a él. Cuestión que se terminó zanjando en 1870 en el primer concilio vaticano, donde se estableció que el romano pontífice sucesor del bienaventurado Pedro, príncipe de los apóstoles y verdadero vicario de Cristo, cabeza de toda la Iglesia. Por lo tanto, si miramos 200 años antes de Cristo, el máximo pontífice de Roma era un sacerdote pagano. De ahí pasó a Julio César, años antes de que naciera Jesucristo. Si miramos en el siglo IV, el máximo pontífice pagano era Constantino, y si miramos hoy, al máximo pontífice romano es el Papa Francisco. Por lo tanto, ¿estás seguro de que tu iglesia la fundó Jesucristo?